están? Bien, ¿y usted? Bien, ¿y usted? Muy bien. Hoy es una clase muy importante. Es nuestra última clase de la unidad. Así que ¿Tan prestemos rápido? atención. Así de rápido. Démosle la bienvenida a Estefanía, que es la estudiante en práctica que les contaba el otro día. Recíbanla bien. Hola. 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 Hola, Hola. hola. Ah, hola, hola, hola. Ojalá que más se motiven de prender sus camaritas. Entonces, chiquillos, hoy es el último día de la unidad. La próxima clase es la evaluación de la unidad. Y a diferencia de clases anteriores, la vamos a hacer en horario de clases. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes me puedan hacer preguntas. Porque de repente pasa de que se equivocan en algo porque no entendieron la pregunta. Entonces, yo voy a estar a través de Zoom con Estefanía y ustedes están respondiendo por mientras la prueba, ¿ya? Y obviamente que si tienen una pregunta, ni sabe qué, no entiendo esta pregunta, y si terminan la prueba se pueden desconectar, pero la idea es que no la terminen tan rápido tampoco. La idea es que ocupen bien la hora de clases, ¿ya? Y como siempre, chiquillos, la toma de apuntes hoy día es muy importante. Hoy día vamos a hacer un resumen, al final vamos a jugar Kahoot, ¿ya? Me gustaría que jugáramos por grupos, porque siempre hay algunos que no pueden jugar porque no tienen la aplicación en el teléfono, ¿ya? Pero igual pueden jugar por el teléfono, pueden jugar por el computador. Hay que colocar kahoot.it, ¿ya? Anótense en el chat los que no pueden jugar. Y así vemos la posibilidad de jugar en grupos también. Y alguien que sí tenga el teléfono lo puede incluir en su grupo. ¿Ya? ¿Qué les parece? Dedo para arriba. Ya. Entonces, para que juguemos todos, porque me imagino que no debe ser muy entretenido para los que no están jugando. Ya estoy admitiendo a los que vienen llegando y comenzamos. ¿Qué más? Antes de comenzar. La toma de apuntes es muy importante. Si tienen alguna pregunta, escríbanla por el chat para todos y así, si hay alguien que puso atención, pueda responder quizá antes que yo. Que el chat lo ocupemos solo para temas de la clase y pongamos harta atención porque hoy día va a ser un resumen de todo lo que hemos visto, chiquillos, y vamos a incorporar algunas cositas más. Así que prestemos mucha atención. Voy a compartir por el Zoom, por el chat, el objetivo. El título es Edad Media. El objetivo es bien simple, pero ya la presenté. Florencia, la presenté apenas abrimos la clase. La voy a volver a presentar. Ella es Estefanía, es la estudiante en práctica, que el otro día les conté. Como vienen llegando de las goteras. Sí. Estefanía, ¿te quieres presentar? Sí, yo igual estaba esperando a que se conectaran todos para presentarme. Bueno, hola a todos, a todas. Mi nombre es Estefanía. Como decía la Miss, soy estudiante en práctica de la pedagogía en historia y voy a estar con ustedes en estas siguientes clases. Vengo a aprender igual que ustedes, así que por ahora voy a estar observando y colaborando para lo que necesiten, tanto a ustedes como a la Miss. Voy a ayudar y colaborar en lo que pueda. Súper. Yo creo que después se va a tener que volver a presentar porque van a ir llegando. Siguen llegando. Y han pasado 3 minutitos recién, pero vamos a empezar, chiquillos. Así que título, edad media, objetivo,
reflexionar en torno al término de la Edad Media, que puede sonar súper simple, pero en realidad no lo es súper difícil de abarcar porque son muchas razones también. Recuerden que la Edad Media dura 1000 años. ¿Te está escribiendo, Juan Pablo? Acuérdese después de los apuntes. Lo veo ahí riéndose, pues. Y el pilar sería el pensamiento crítico. El objetivo ya lo escribí, Amanda. Reflexionar en torno al término de la Edad Media. Pilar, pensamiento crítico. ¿Ya? Vamos a comenzar, chiquillos. Así que para los que vengan llegando atrasados, si alguien pregunta en el chat cuál es el objetivo, escríbaselo por favor. Ya vamos a comenzar porque el objetivo es bastante largo. Entonces, ya. Tenemos ya, aquí. Vamos a comenzar haciendo un repaso de todo lo que hemos trabajado. ¿Me escuchan bien? Dedito para arriba. Sí. ¿Sí? Ya. Tenemos entonces el periodo de la Edad Media, que nosotros, obviamente que si ustedes quieren opinar entre medios sería maravilloso, porque si no sería como muy bla bla de parte mía. Ya, yo voy a hablar como que fuera un resumen, como que estuviéramos en clases reales, estamos preparando la prueba. ¿Alguien me podría recordar el año en el que comienza la Edad Media? 470 y tanto, parece. 76. Bien, el 476. ¿Me podrían recordar qué pasó en aquel momento? Cayó el Imperio Romano. Caída del Imperio Romano. Muy bien, ¿cierto? Entonces tenemos la caída del imperio, que ya sabemos que fue bastante terrible para Roma. Recuerden que la historia de Roma es muy interesante, la gloria a la que llegaron los romanos, pero por muchas razones que ya conocemos, llega la época de la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Aquí tenemos una imagen. No sé qué les provoca esta imagen, si alguien me podría decir qué les provoca, qué es lo que ven en la imagen. Caos. Destrucción. Destrucción. Muy bien. Es como si fuera una guerra civil. Muy bien, muy bien. Entonces, una de las razones de la caída del Imperio Romano tiene que, acuérdense que hay muchas, pero dentro de las razones de la caída, pongan harta atención, Juan Pablo, todos, yo le digo a Juan Pablo porque lo veo, y le agradezco que prenda su cámara, porque hay otros que no la prenden, entonces yo no veo si están atentos. Dentro de las razones de la caída del imperio hay muchas, ¿cierto? Y una de ellas tiene que ver con las guerras religiosas, ¿cierto? Los problemas políticos. Y ahí comienza este periodo que se va a llamar Edad Media, ¿ya? Que comienza el 476, donde las personas van a huir, vayan tomando apuntes, al campo. ¿Alguien me podría recordar por qué las personas huyen al campo? Para estar más seguras. En búsqueda de tranquilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las ciudades hay guerra. Y porque hay guerra por la llegada de los bárbaros. Dígame. ¿Qué había dicho antes de huir al campo? Que se me quedó pegado. El tema de las guerras, de los problemas que habían en Roma que finalmente van a provocar la caída del imperio. Todos estos problemas, ahí alguien habló como de una guerra civil, pero en realidad la llegada de los bárbaros. Acuérdense, por ejemplo, acuérdense por qué les llamaban bárbaros, ¿ya?
porque en realidad no se llaman bárbaros. El otro día le tuve que enseñar esto a mis sobrinos. ¿Se acuerdan que les conté que tengo un sobrino y que le están pasando la misma materia? Entonces, yo también le explicaba de que no es que se llamen bárbaros, es que los romanos los llaman de esa manera, porque los romanos se sienten superiores. Entonces, acuérdense que los romanos, el hecho de tener agua potable, por ejemplo, los hacía sentirse superiores. Entonces, como, oh, ahí vienen estos bárbaros. Juan Pablo, dígame. Por su distinta forma de hablar, o algo Por así la era. forma de hablar, porque Que eran era como media rara, así como... correcto, ¿cierto? Entonces, porque eran sucios, porque tenían otras formas. Ahora vamos a revisar esas formas. Mientras yo voy escribiendo en la diapositiva, la idea es que ustedes igual vayan escribiendo, ¿ya? ¿Hay alguien que ingresó a la clase con el nombre de máster? Le voy El a Bicho pedir López. ya que se cambie el nombre igual, porque la idea es que ingresen con el nombre real, ¿ya? Entonces, estos pueblos, que son los pueblos bárbaros, en realidad son reinos, ¿ya? Estos pueblos se van a formar en reinos, como dice ahí. Y dentro de estos reinos están los francos, los suevos, los visigodos, los ostrogodos, los vándalos. Por lo tanto, chiquillos, yo no les voy a preguntar en la prueba por estos pueblos, ya ustedes saben que eso no va a ocurrir. Lo que yo quiero que entiendan, lo que significa esto es que hubo una fragmentación del poder. ¿Por qué? Porque antes había un emperador. No sé si me están entendiendo. Pero ahora hay muchos reinos. Y si hay muchos reinos, hay muchos Emperadores, reyes. rey. Pero bien, chiquillos, muchos reinos, muchos reyes. Entonces, esto se fragmenta, la figura del emperador. Por eso se habla de fragmentación, se destruye. Pero no solamente eso se destruye. Por lo tanto, eso ya es un tremendo cambio con la llegada de estos pueblos, que no les voy a preguntar en la prueba quiénes son los francos, los suevos, los vándalos, para nada, pero sí es importante entender qué fue lo que provocaron estos pueblos. ¿Se entiende? ¿Qué provocaron? Fragmentación del poder. ¿Y por qué? Porque ahora van a haber reinos. O sea, todo lo que lograron los romanos ahora ya no va a servir porque ya no se habla de imperio romano. Ahora se habla de reinos. ¿Hay alguna pregunta? Yo, Miss, ¿qué dice ahí? ¿Dice tuanos reyes? ¿O cuál? ¿Qué dice? Muchos reinos, muchos reyes. Gracias. ¿Quién más tiene alguna pregunta de lo que expliqué? ¿Nadie? ¿Está súper claro? Maravilloso. Espero. Ya, voy a ir borrando para ir escribiendo más. Ya. También le había explicado la otra vez que no es que todo el imperio romano caiga. También le había explicado que en esta época el imperio romano se va a dividir en dos, entre lo que vamos a conocer como el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. ¿Cierto? Este es el que cae el 476 después de Cristo. Aquí está, por ejemplo, la religión cristiana.
En cambio, el Imperio Romano de Oriente está el Islam, que lo vamos a conocer hoy día. ¿Ya? El Imperio Bizantino, pero eso no vamos a profundizar en esta unidad. O sea, deberíamos haberlo visto, pero por temas de tiempo no lo vamos a ver. Y este Imperio Romano de Oriente cae con, podríamos decir, en 1492, con la llegada de Cristóbal Colón. O podríamos decir también voy a borrar aquí un poquito. Aquí. O también podríamos decir también el 1456, cuando los turcos toman esta ciudad que es Constantinopla. Esta ciudad, ahora recuérdenla nomás, cuando estemos en octavo, yo se las voy a volver a recordar. Chiquillos, ¿se acuerdan cuando en séptimo les dije que recordaran esta ciudad? Sí, Miss, lo recordamos como si fuera ayer. Sí, y ahí obviamente les voy a explicar por qué fue tan importante. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tiene una duda antes de continuar? Siento que he hablado mucho. O sea, a mí me salió muy claro, lo entendí. Maravilloso. Voy a borrar. Ya. ¿Por qué voy a borrar? Y todavía no termino con esto, porque vamos a ver algunas características de estos germanos que son muy distintas a las características que tenían los romanos, y por eso les llaman bárbaros, ¿ya? Por ejemplo, a diferencia de los romanos, ahora va a haber un rey a cargo. Escribí muy mal. Un rey a cargo, ¿ya? A diferencia de los romanos, no van a utilizar el derecho romano, van a utilizar sus propias leyes. Vayan escribiendo. Van a utilizar sus propias leyes, que para los romanos van a ser súper incivilizadas, ayúdeme Yajaira, van a ser súper como arcaicas, porque es como que los bárbaros, los germanos, por ejemplo, si alguien roba le van a cortar la mano, o si alguien comete un crimen lo van a asesinar. Entonces, Como bruto. Correcto. Como descabellada. Muy bien. Mis diccionarios humanos. Muy bien. Entonces, para los romanos va a ser como, oh, qué terrible, estos bárbaros, ¿cómo se pueden comportar así? Y por eso, obviamente, le van a llamar de esa manera también, ¿ya? Los bárbaros van a ser politeístas. Con el tiempo igual se van a convertir al cristianismo, ¿ya? Pero eso va a ser lento, ¿ya? ¿Qué más? Dentro de los reinos germánicos también la sociedad es bastante machista. ¿Me se dio cuenta de que nunca ocupaba esa palabra en clase? ¿Machista? ¿No? No. La economía, de los germanos, la economía es agrícola. Entonces, todo esto que les estoy escribiendo y que yo estoy segura que ustedes también están escribiendo, porque los veo, algunos, va a provocar que los romanos digan, oh, estos son unos bárbaros, ¿cómo es posible que sean agrícolas? Si nosotros, los romanos, somos comerciantes, qué antiguo, qué arcaico, ¿cómo ellos van a practicar la agricultura? ¿Cómo van a practicar sus propias leyes, obviamente? Y el derecho romano, o sea, el derecho romano no sirvió de nada.
¿Cómo van a ser politeístas? Acuérdense de todas las guerras religiosas que habían en esta época. Acuérdense, ¿ya? Que el cristianismo era la religión oficial. Entonces todo esto provocaba que los romanos los vieran como bárbaros. Más encima no entendían lo que hablaban. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de cambiar de diapositiva? Entonces, las personas se fueron a vivir al campo en búsqueda de tranquilidad y comienza una época que va a ser conocida como la Edad Media. Amanda, cuénteme. ¿Qué dice la flechita? Rey a cargo. Miss, con los que se van al Espérenme, Isi, un campo. poquito. Isi, espérenme. Vuelvo a pedirles que escriban las preguntas para todos. ¿Por qué? La Amanda me pregunta, Miss, ¿qué dice la flechita de arriba? Yo creo que otra persona igual lo entiende. Entonces, otra persona le pudo haber respondido antes que yo. La Camila me pregunta, profe, ¿qué dice antes de agrícola? Yo creo que otra persona igual le podría haber respondido. Entonces, pregunten para todos, por favor. Yo cuando les digo, ¿tienen alguna pregunta? Es si son preguntas así como, Miss, ¿sabe qué? No entendí lo de, por ejemplo, la fragmentación del poder. Obviamente que eso solo yo quizás se lo puedo explicar. Entonces pregunten para todos, por favor. Y si cuénteme. Miss, los que se van al campo son los romanos, ¿verdad? Correcto. Sí. Miss. Y comienza la época del feudalismo, que tiene varias características importantes. Economía agrícola, autárquica, o de auto subsistencia. Acuérdense que yo les contaba, cuando les hablé de esto, que esto es un feudo. Aquí no importa el valor del dinero, adiós dinero, porque lo que importa es tener tierras. No vale que yo tenga dinero. Imagínense cuando, voy a rellenar por mientras escriben, imagínense que hoy día hubiera un holocausto, así como en Walking Dead, un holocausto, llegan los zombies. ¿De qué nos sirve el dinero? Probablemente no de mucho. Tenemos que arrancar, tenemos que llegar a un lugar, ojalá un lugar donde podamos cultivar, donde podamos sobrevivir. Quizá al principio el dinero nos va a servir para hacer quizá un trueque, pero yo creo que los que vieron la serie o han visto películas de fin del mundo, como que el dinero no sirve mucho. En realidad lo que sirve es como si tengo alimento, y si tengo tierra espectacular porque puedo cultivar, y si tengo animales mejor todavía. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces en el feudo el dinero no sirve. Sirve la cantidad de tierras. ¿Ya? Autosubsistencia, ¿qué significa? Vivir por uno mismo. Cierto, muy bien, no necesito de otro feudo. Hay varios feudos. Por ejemplo, dentro de este feudo están cultivando, hay ganadería también, hay pesca probablemente. Por lo tanto, podemos alimentarnos y podemos vivir gracias a este feudo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Dentro del feudo están los trabajadores, ¿cierto? Y está probablemente el dueño del feudo. El dueño del feudo le vamos a llamar señor,
y el trabajador le vamos a llamar vasallo. Estas personas hacen un contrato. Ambos son nobles. O sea, el vasallo no es pobre. De repente uno cree que el vasallo es pobre, pero no es pobre. Lo que pasa es que el señor es dueño de una gran cantidad de tierras. ¿Ya? Este señor puede ser dueño de 10 tierras, por ejemplo. Y a su cargo tiene estos vasallos. Es un contrato, esto lo hemos hablado, así que no debería ser como tan que está hablando esta mujer. Yo creo que la mayoría recuerda que esto lo hemos hablado, ¿ya? En realidad no era tan, esto que yo les estoy contando ahora es como la parte bonita, porque sabemos que los señores abusaban mucho de sus vasallos, de las mujeres de los vasallos, de las hijas de los vasallos. Era bastante terrible, ¿se acuerdan? Que la vida, aquí hay un dibujito muy bonito de cómo era la vida en la Edad Media, pero era bastante horrible, ¿cierto? Aquí probablemente cuando llegaba el señor, esta gente llegaba a tiritar de miedo, pues chiquillos, porque a algo venía, no venía en la buena onda, ¿ya? Se hacía una ceremonia, que era la ceremonia del vasallaje, donde se sellaba con un beso en la mejilla. Aquí se sellaba con también el señor entrega, todo esto es repaso, entrega tierras, ¿cierto? Ayuda, supuestamente, auxilio, que tiene que ver con la ayuda en caso de guerra, por ejemplo. El vasallo entrega lealtad, ayuda, auxilio también. En caso de guerra, el vasallo también tiene que ir a la guerra a proteger a su señor. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Voy a revisar el chat por mientras. Sí, yo creo, Luis Felipe, que eran casas como esas, como las que aparecen. Amanda para ellos también era terrible. Si uno ve películas como las que les recomendado, esta película que les recomendé de Corazón Valiente, que ahí se muestra, era terrible la vida en esa época, porque aparte que estaba el tema de la iglesia, ¿cierto? Al final la gente no tenía muchas formas de escape. El Señor tenía el poder absoluto en el feudo, absoluto. Podríamos hablar de esta ceremonia, de que se ve como súper bonito, de que el Señor, acuérdense que le entregaba como una bolsita de terciopelo con las tierras, como súper simbólico, pero se abusaba bastante, mucho del poder, muchísimo, muchísimo, ¿ya? El Señor le paga al vasallo con tierras, me dice Ramírez. Claro, lo que pasa es que el vasallo vive en el feudo, Vicente, me agrada tanto que me escriba. El vasallo vive en las tierras. El vasallo igual se puede convertir en señor. Si, por ejemplo, en el futuro el vasallo tiene una cantidad de tierras, el vasallo igual puede ser señor de otros vasallos. Y así, por ejemplo, yo puedo ser señor del Martín. Y en el futuro el Martín puede ser señor de la Isi, por ejemplo. Estoy diciendo nombre al azar. Pero yo también me puedo convertir en señor. Lo que no puedo es renunciar a mi señor, porque por algo hubo este contrato. ¿Ya?
Martín, cuénteme. ¿No era eso? ¿Qué pasaba si el vasallo como que no era leal al señor? La muerte, porque en esta época está los conceptos de lealtad, de caballerosidad, de dar la palabra. Si yo doy mi palabra, lo hablamos el otro día, no puedo estar cambiando de palabra cada rato. Y pasamos al punto de la iglesia en la Edad Media, y aquí quiero que ustedes hablen. Cuéntenme, por favor. Ojalá los que no hablan siempre también opinen. ¿Cuál era el rol de la iglesia durante la Edad Media? La iglesia tenía el poder absoluto durante la Edad Media. Tenía bajo su poder los conocimientos científicos. Vamos a dividir este poder en político, económico, social y cultural. ¿Ya? Que es lo mismo que dijo la Yajaira y la María Ignacia, pero lo vamos como a desintegrar para que quede más claro. Por ejemplo, en el tema político, ¿qué poder tenía la iglesia? ¿Alguien me podría recordar? ¿En cuál, Miss? En el político. ¿No? Hay una fuerte unión iglesia más rey. Como una forma de mantener el poder, voy a rellenar mientras escriben, como una forma de mantener el poder. Acuérdense que en esta época el rey tiene mucho, mucho poder. Y obviamente, gracias a la iglesia, voy a poder mantenerme en el poder. No quiero perder mi poder. Y el otro día lo hablamos. ¿Cuál es la forma de mantener el poder? Controlar a las personas. ¿Cómo controlo a las personas? Con lo que más utilicen o lo que más... Martín. ¿Con la fe? En esa época con la fe. Hoy día decíamos con las redes sociales. Tremenda forma de controlar a la población, ¿cierto? Económico. También tenían un gran... ¿Qué me podría recordar el poder económico de la iglesia? ¿Quién me podría recordar el poder? ¿Por qué la iglesia tenía dinero? ¿Quién me podría recordar eso? Miss, yo sé, Dígame. porque ellos, si no me equivoco, como que hacían una recaudación y les pedían a los del pueblo dinero como, no sé si préstamos decirlo, pero algo así era. Ahí estoy escribiendo. Gracias, Almendra. Muy bien. Gracias a las recaudaciones y a las donaciones de los fieles, porque en esa época la gente creía, obviamente, en todo lo que la iglesia decía. Acuérdense que estaba esta idea de la salvación del alma, entonces obviamente que las personas dejaban todo el dinero que podían tener para salvar el alma de su familia. Chiquillos, yo sé que hoy día es difícil de entender, pero el otro día yo les decía, si a mí me dijeran que voy a salvar a mi hija o a mi mamá o a mi papá, obviamente que uno haría de todo. Yo creo que ustedes también. Lo que pasa es que hoy día ya no se cree que eso sea real. ¿Ya? Entonces, socialmente, ¿alguien me podría recordar qué poder social tenía la iglesia?
Yo sé que lo saben, lo que pasa es que algunos no me lo pueden explicar. Ya, socialmente, la iglesia justificaba el orden social. Si yo era campesino, era porque Dios lo había querido, por lo tanto yo no voy a querer ser de otra clase social, al contrario, yo debo servir a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, de esa manera voy a mantener estas clases sociales sin que haya una revolución, ni que la gente desee un cambio, ni ganas de que esto... ¿Se entiende? Y obviamente si soy noble, espectacular. No sé, Luis Felipe, qué pasaba. Pero ya olvídese del vasallo. Ya pasamos al vasallo. Yo creo que lo dejaban haciendo como otras labores. Y por último, cultural, lo que dijo la almendra aparece por ahí, o alguien, el tema científico, aunque la ciencia en realidad como que no se practicaba mucho, pero la lectura, ¿cierto? Todo lo que tuviera que ver con lo intelectual estaba a cargo de la iglesia. Acuérdense que yo les contaba que los libros eran escritos a mano y que estaban en estas grandes iglesias escondidos. La gente no tenía el acceso a la lectura. Por eso de repente en La Bella y la Bestia es tan extraño que Bella pudiera entrar a una biblioteca, ¿ya? Porque en esa época no estaba este acceso a la lectura. Y todo esto era para mantener el poder, ¿cierto? ¿Alguien me podría recordar, al tiro Amanda, qué institución se crea para mantener el poder? ¿La Santa Inquisición? Excelente. Muy bien, la Santa y Hermosa Inquisición. ¿Alguien me podría recordar de qué se trataba? Intentaba como cazar a los herejes. Correcto. Obviamente que ellos, aunque ustedes no lo crean, ellos decían que ellos querían salvar almas. Obvio, porque yo quiero salvarte, sacarte del mal camino y llevarte por el camino del Señor. Entonces lo que quería la Inquisición era salvar tu alma y eliminar a los herejes. ¿Quiénes eran los herejes? Los Los no que- Los que creyentes, no creían los que en estaban Dios. en contra de la iglesia, por decirlo así. Claro, los que no seguían los dogmas de la iglesia, ¿cierto? Muy bien. ¿Y de qué formas la Inquisición realizaba o castigaba la herejía? Torturando. Correcto, torturando, muy bien. O con la muerte. O con la muerte, y o con torturas terribles, ¿cierto? ¿Para qué? Para que las otras personas obviamente no quisieran rebelarse, ¿cierto? También para que confiesen. Correcto. Todo esto está pasando en el Imperio Romano, en lo que fue el Imperio Romano de Occidente. ¿Ya? Todo esto está ocurriendo en lo que fue el Imperio Romano de Occidente. Lo que es el Imperio Romano de Oriente, están ocurriendo otras cosas. Hay otro imperio, por ejemplo. Amanda, cuénteme. Dígame, si puede por el micrófono mejor. No, Amanda, una persona de clase baja difícilmente podría ser sacerdote. O sea, podría haber sido quizás un ayudante, pero su función era ser campesino. Todo esto era para mantener el poder de la iglesia. Concéntrense en mí, chiquillos, porque obviamente les convenía mantener este poder. El problema es, aquí va a venir un gran problema, es que va a surgir una nueva religión. Y esta nueva religión va a asustar
a la religión católica, que es el Islam, y que es una religión muy distinta a la religión católica, ¿ya? El Islam significa la sumisión a Alá, que es el Miss, Dios de iba a la surgir una nueva... religión. Ah, ya, gracias. Y esta religión, chiquillos, que va a surgir en el Imperio Romano de Oriente, ya en el Imperio Romano de Oriente, donde está Irak, Irán, las teleseries turcas, los musulmanes, esta religión, chiquillos, va a avanzar como una ola. Entonces la religión católica se va a ver bastante asustada, muy asustada, ¿ya? Es otra religión muy distinta. En el Islam, por ejemplo, ellos tienen un libro sagrado que es el Corán. Nosotros, la religión católica, tiene la Biblia. Voy a ir haciendo como la comparación entre Islam y católico, ¿ya? En la religión musulmana, ellos tienen un templo que se llama la mezquita. La religión cristiana tiene la iglesia, ¿ya? Ellos tienen un profeta que se llama Mahoma. La religión cristiana tiene a Jesús, que en realidad Jesús no es como un profeta, es el Hijo de Dios. El Islam es una religión también súper exigente, donde deben orar muchas veces al día, orar 5 veces al día. Viajar a la Meca, que es la ciudad donde nace la religión del Islam. Entonces una religión distinta, ¿ya? Que empieza a captar la atención de muchas personas, y la religión católica se va a sentir bastante asustada, obviamente. Dígame. O sea que empieza como a amenazar a la Iglesia Católica. Claro, claro, y ahí nos damos cuenta en realidad, ahí sí, que más que la fe de las personas, lo que interesaba era mantener el poder, ¿ya? Porque la Iglesia Católica se va a sentir amenazada por esta nueva religión que, vuelvo a repetir, que empieza a surgir como una marea, y obviamente todos sabemos que es súper difícil frenar, imposible frenar la marea, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Iglesia Católica para frenar al Islam? Por ejemplo, van a crear lo que se va a conocer como las cruzadas. No sé si alguna vez lo han escuchado. Voy a esperar un ratito mientras escriben esto. Háganme preguntas por mientras, chiquillos, sobre esto. La sumisión, orar 5 veces al día. Dígame. Entonces el Islam se va a volver como la religión que va como la competencia del catolicismo. Correcto. Y es una religión diferente, que es súper exigente, muy exigente. Si ustedes alguna vez quieren estudiar sobre esta religión, es una religión muy exigente, pero a la vez la religión católica también en esa época estaba teniendo contradicciones, el tema de la Inquisición, de la tortura. Entonces muchas personas se empiezan como a convertir al Islam, y obviamente que eso la Iglesia Católica no lo va a aceptar. ¿A tolerar? Correcto. Dígame. Entonces, pero en el Islam torturaban como en la católica. No existía ese tipo de tortura. Pero el Islam es una religión que está surgiendo en el Imperio Romano de Oriente. La católica en el Imperio Romano de Occidente. Lo que pasa es que el Islam empieza a avanzar. Y ahí es cuando de acá crean las cruzadas para frenar el Islam, para frenarlo. Pero obviamente que va a ser imposible, ¿cierto? Aparte que del Islam
el Islam nace en el Medio Oriente, donde está Irak, Irán, toman la ciudad de Jerusalén, que es donde recorre esta ciudad de Jesús. Entonces se crean las cruzadas para frenar el Islam, para recuperar Jerusalén. Esa es como la excusa. ¿Ya? ¿Puedo cambiar de diapositiva? No, me espera un poquito. Ya. Por favor. Entonces, el objetivo de las cruzadas supuestamente tiene que ver con frenar a esta nueva religión que se viene acercando, que es muy distinta a la religión católica. Pero en realidad el objetivo real de las cruzadas es mantener el poder de la Iglesia. La excusa es frenar al Islam, recuperar Tierra Santa. Esas son las excusas, recuperar Tierra Santa. Pero en realidad quiero mantener el poder. Estas son las cruzadas, estos caballeros que vienen en estos caballos. Miren la cruz de la religión, la cruz. Recuperar. Esos son como los objetivos. Pero en realidad el objetivo es seguir teniendo el poder que siempre ha tenido la Iglesia Católica. Ese en realidad es como el objetivo mayor. Son 1000 años de historia, chiquillos, que se los acabo de resumir en 40 minutos. ¡Wow! Y todo esto que está ocurriendo, la Inquisición, la tortura, la muerte, las cruzadas, el Islam, todo esto provoca que las personas de la Edad Media empiecen de a poco a abrir sus mentes, a viajar de a poco, se lo estoy contando súper rápido, de a poco, a volver a las ciudades, cuando ya todo ha ido bajando, el tema de los ataques de los germanos ya bajó. La gente vuelve a vivir en las ciudades lentamente, la gente empieza a investigar y empieza a terminar la Edad Media. Y ya la Edad Media va a terminar con una gran enfermedad que algunos conocen, que se llama la peste negra, ¿cierto? Que es una enfermedad que va a acabar con gran parte de la población europea, que es una peste que comenzó de una manera bien... empieza con una pulga de los ratones, porque en esa época el comercio se hacía a través de los grandes barcos. En los barcos se llevaban las telas que se vendían de un lugar a otro, y ahí andaban estos ratones. Entonces cuando llegaban las telas a un lugar, la gente al tocarlas se infectaba, y era una enfermedad bastante terrible, chiquillos, que empezaba con una tos. Dígame, Martín. Pero empezaba por las pulgas que picaban a los ratones. Claro. Y debido a la mala higiene, a todo eso, la mala salubridad que había en ese entonces, los ratones empezaron a expandir todo. Y ahí quedó la escoba. ¿Cierto? Y era bastante terrible porque empezaba con una tos, ¿cierto? Después empezaba a salir sangre al toser, después empezaban a aparecer unos bubones, por eso también se le llama peste bubónica. Los bubones tenían una forma como de naranja, chiquillos. Imagínense en la piel. Y era tremendamente contagiosa. Por lo tanto, en esa época la iglesia ya sabemos que era muy importante. Cuando uno va a morir, casi siempre, si uno es muy religioso, viene un curita y a uno le hace como la extrema unción, como que lo despide. Pero en esa época la peste negra era tan contagiosa que ni siquiera los sacerdotes hacían eso. Morían tantas personas, chiquillos, aquí está una imagen, morían tantas personas que dicen que los enterraban en la tierra como en forma de lasaña.
Como que enterraban una persona, encima enterraban otra, porque eran una gran cantidad de muertos y acaba con casi con un gran porcentaje de la población de Europa. Y así empieza a terminar este periodo. Dígame. Que acabó como con un tercio de Europa. Correcto. Y así empieza a terminar este periodo y después viene la época de los grandes descubrimientos, pero eso ya ¿Existían los cementerios? la próxima clase. ¿Qué cosa? ¿Existían los cementerios? No, en esa época no. No, para nada. Ya, chiquillos, vamos a jugar. Así que abra su Kahoot. Está muy fuerte. Ahí. Ya. Vamos, 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 que nos quedan 10 minutos. Es un Kahoot Halloween. Es un Kahoot Halloween. Recuerden poner su nombre verdadero, por favor. Pucha, de nuevo se me está viendo todo borroso. No sé, mira, al fin también me sale algo borrosa la cuestión. Sí, a mí igual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos, 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 más. Somos muy poquitos. Miss, usted puede leer después las alternativas, es que se ve Miss, media borrosa la Miss, deja pantalla. de compartir y vuelve a compartir. Apaguen sus micrófonos. ¿Ahí? Las cámaras también. Sí, Miss, ahí sí. Apaguen las cámaras, los micrófonos, para que se vea más nítido. Vamos, somos muy poquitos. No, Miss se volvió a poner borroso. Miss, es más Yo lo veo posible que bien. sea su internet. Sí, puede ser su No, internet, espera. porque yo lo veo perfecto. También. Yo lo veía bien hasta que volvió a compartir pantalla. Somos Yo muy lo veo poquitos. bien. Ya vamos, vamos, vamos. Bueno, yo ahí vamos a ir diciendo con la Miss Estefanía vamos a ir diciendo las preguntas, ¿ya? Miss, ¿usted lo ve bien? Sí, yo veo bien. Súper, súper. Ya, chiquillos, apúrense. Un minuto más. No pongan nombres extraños porque los voy a tener que sacar. Y se van a tener que meter de nuevo. ¿Ya? ¿Alguien más? Los demás vayan respondiendo en el chat, porfis, para que vayamos jugando todos, por favor. Miss, no ponga el chat que se ve como borroso. Sí, y porque después se no ve va a el... ver. Claro. Miss no va a poder ver el chat porque No a nosotros podemos ver nos la parece censura. Pero la censura. Miss Estefanía lo puede ir viendo. Entonces, ahí que igual escriban, ¿ya? Vamos, comenzamos a la cuenta de 3. 3, 2, 1, action. La Iglesia en la Edad Media, rojo, gran poder político, científico, económico, social. Amarillo, no participaban en la política. Azul, ayudaba a los más necesitados. Verde, vivían de la caridad. Miss, creo que son muchas preguntas. Sí, lo sé. Es toda la No se materia. trata del tema. 20.
Ya, Y creo que este es el primer Kahoot que tenemos largo. Muy bien, excelente, gran poder político. Ya. ¿Qué hecho dio comienzo a la Edad Media? Rojo, el cristianismo; amarillo, el descubrimiento de América; azul, los reyes católicos; verde, la caída del Imperio Romano. Rapidez, rapidez. Bravo, muy bien. Aquí ya no deberían haber errores, chiquillos. ¿Cuál es el poder de la Iglesia en la Edad Media? Rojo, ayudar a los pobres; amarillo, tenían el poder divino; azul, el poder económico, político, militar; verde, repartían las riquezas a los más necesitados. Muy bien. ¿En qué año comienza la Edad Media? Rojo, 476. Parece que todos ven, no es necesario que leamos. No tanto. No, a mí se me pegó. Pucha. 476, azul 1492, amarillo 3000, verde 1789. Muy bien, 476. Yamis, ¿quiere leer usted? Ya. ¿En qué año acabó la Edad Media? Rojo 1476, amarillo 1482, azul 1750 o verde 1492. Ahí me pilló a mí. Vamos, 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 A vamos. mí también ahí me pilló. No, También lo no, dijo, también lo dijo. sí lo he dicho mil veces. Martina Guayo, muy bien. La Edad Media dura, vamos. La Edad Media dura. Rojo 100 años, azul 1000 años, amarillo 1500 años y verde 300 años. El chat me tapó la respuesta a mí, no sé si respondí bien. Hasta deja comentar que abierto el también chat. me tapo el chat. Yo no he abierto el chat. No mi, pero que No, a mí me nosotros, o llegaron sea, los nos mensajes. aparece. 1000 años, muy bien. Voy No, subiendo por la de matemática nuevo. lo hice. ¿Con qué termina? La Edad Parece Media acabó con Mira, rojo la ¿cuál es Revolución la pregunta que no Francesa. sale? ¿Están viendo la pregunta? Sí. No, yo no. Sí, sí, se No. ve. Ya, pero muy bien, hubo solo 2 errores, muy bien. ¡Wow! ¿Cuánto duró la Edad Media? Rojo, del 476 al 1492, azul del 500 al 1500, amarillo 486, 1482, verde Casi me pilla. 576, 1392. A ustedes les encantan las fechas, así que Sí, sí. bien, solo 4 errores. Martín, Isidora, Almendra, Mandy, Florencia. Muy bien. Grupos sociales en la Edad Media. Rojo, obreros, dueños de la producción; amarillo, nobleza, clero, siervos; azul, esclavos y amos. Muy bien. Yamis, Modo de producción en la Edad Media. Rojo feudalismo, Ese azul es fácil. capitalismo y amarillo esclavismo. Si esta estaba fácil. Sí. muy bien. Igual hubieron varios errores. ¿Con qué suceso se inicia la Edad Media? Rojo, descubrimiento de América; azul, expulsión de los pueblos germánicos; amarillo, caída del Imperio Romano y verde, Revolución Francesa.
¿Quién tenía el poder en la Edad Media? Rojo el rey, azul la iglesia, amarillo emperador, verde el clero. Miss, apreté sin querer una respuesta. Yo igual. Yo también, Miss. No. ¿Ah, no? ¿Qué? Las principales características de la Edad Media. Rojo, fragmentación del poder, fuerte influencia de la iglesia. Azul, poder bajo del rey, vida cultural. Amarillo, poder bajo del rey, baja influencia de la iglesia. O verde, ninguna influencia de la iglesia y vida cultural. Vamos bien. Esta es súper fácil. Durante la Inquisición, los sospechosos, rojo castigados, azul recompensados, amarillo interrogados y No torturados, entiendo la pregunta, verde Miss. bautizados. No entendí la pregunta. ¿Qué pasaba durante Hazlo la como yo, Martín. Haz lo que tú creas. ¿Qué pasaba con las personas durante la Inquisición? Lo hice. Sí. Durante la Inquisición, muchas mujeres fueron rojo castigados, azul matados por la silla eléctrica, amarillo quemadas en la hoguera. Las mujeres sospechosas por la iglesia. Voy subiendo, Miss. Muy bien. ¿Por qué motivo se inventó la Inquisición? Rojo para dominar la política, azul para vengarse de los criminales, amarillo para castigar la herejía, verde para castigar a los creyentes. Vamos, 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 rapidez. Mal, chiquillo, muchos errores. Bien, Isi, bien, Martín, Isaías, Flo, Martín. Vamos, que todavía faltan muchas. Las víctimas de la Inquisición. Rojo brujas, azul herejes, amarillo no, Miss. homosexuales, verde todas son correctas. Me equivoqué. Sí, yo también me equivoqué. Un vasallo también podía ser señor feudal porque rojo, el pacto era entre dos hombres libres, o sea, entre nobles. Azul, el pacto era entre un campesino y un noble. Amarillo, el pacto era entre antiguos esclavos. Verde, el pacto era entre un noble y un antiguo noble. Un vasallo prometía. Rojo, fidelidad, pagar consejo. Azul, consejo, trabajo, persecución. Amarillo, fidelidad, auxilio, consejo. Verde, ninguna de las tres. ¿Qué es un vasallo? Rojo, conflicto entre nobles y clero. Azul, persona que ofrece fidelidad a otra. Amarillo, reserva señorial. Verde, una marca. ¿Qué poderes tenía el señor? Rojo, jurídico, económico, político. Azul, jurídico y político. Amarillo, político, económico. Verde, social, económico, jurídico. En la sociedad medieval, un vasallo era un hombre libre, no pagaba impuestos. Rojo, azul, un trabajador de la tierra y pagaba impuestos. Amarillo, una persona que habitaba en el castillo. Cinco segundos. Bien. Vamos, vamos, ya está terminando. ¿Qué eran las cruzadas?
Rojo, guerras colonizadoras patrocinadas por gobiernos europeos. Azul, expediciones para la conquista de Tierra Santa. Amarillo, campañas religiosas de evangelización de los infieles. Verde, campañas militares hechas a petición del papado. Bien. Ah, la verde no. Ya. Ya, Miss. ¿Cuál es el libro sagrado del Islam? Rojo, la Torá, azul, la Biblia, amarillo, Canon Pali, verde, el Corán. Bien, qué rapidez. ¿Qué es el feudalismo? Rojo, sistema económico, político y social basado en el feudo. Azul, un sistema para los problemas de los germanos con Oriente. Amarillo, sistema económico, político y social basado en la ciudad. Y verde, una unión religiosa en torno a la Iglesia Católica. ¿Qué es el Corán? Rojo, la Biblia, azul, un espíritu maligno, amarillo, el libro sagrado de los musulmanes, verde, un libro común. Bien. ¿Quiénes llamaron Los pueblos bárbaros? germanos también eran llamados bárbaros. ¿Quiénes llamaron bárbaros a los germanos? Rojo, bizantinos, amarillo, romanos, azul, musulmanes, verde, árabes. Yamis. ¿Qué organización política tuvieron los pueblos germanos una vez asentados en Europa? Rojo, reinos, azul, imperios, amarillo, países, verde, polis. ¿En qué se basa la economía de los pueblos germanos de Occidente? Rojo, agricultura, azul, artesanía, amarillo, comercio, verde, todos. ¿100% agricultura, chiquillos? Veamos. Tengo miedo, Miss. Florencia Canales, tercer lugar. Martín Cornejo, segundo. Vamos. Vamos. Obviamente, en el primer lugar. Martín Aguayo, muy bien. Ya, chiquillos, muy bien. Gracias, Miss. Que estén bien, estudien. Nos vemos en la próxima clase. Chao a todos. Chao, Miss. Chao, Miss, estuve en el primer lugar.